Bienvenida, Sara. Muchas gracias por contarnos tu historia, por ser tan valiente, por quererle compartir al mundo tu historia. Cuéntanos un poquito cómo nos conociste, cómo te motivaste a llegar a este espacio. Bueno, hola, muchas gracias por este espacio. Pues te he conocido a través de las redes sociales y a través de una persona también familiar cercana. Em, digamos que vi tus diferentes publicaciones de estados, que pues desde hace un tiempo publicas contenido que me parece muy valioso y muy real. Entonces, pues nada, al ver que estabas publicando algo que yo viví y que puedo contar desde la experiencia, pues me animé a que aceptar tu invitación y pues para que esto lo sepan y lo conozcan muchas personas, no solamente mujeres, sino también familias, porque pues el daño se- que surgió en mí no fue solamente en mí, sino pues también en la familia, en los amigos, en los seres que realmente me querían y que les dolió que yo hubiera padecido como esa, ese episodio traumático. Bueno, ya que entramos un poquito en materia hablando sobre ese episodio traumático, Sara, cuéntanos un poquito cómo era tu vida antes de esa experiencia que tuviste con ese terapeuta. Bueno, pues digamos que yo puedo decir hoy en día era una mujer normal en el sentido de que simplemente estaba trabajando, estaba creciendo personalmente, profesionalmente, mm, y en mí era como esa necesidad porque estaba creciendo laboralmente a cargos de liderazgo y yo dije, ok, quiero prepararme en esa parte de liderazgo, en esas habilidades que tienen los líderes para pues cada vez ser mejor. Entonces, pues eso fue como la parte inicial. Sin embargo, como el llegar a él fue a través de una compañera del trabajo que ella me comentó que estaban haciendo unos talleres, que ella estaba haciendo unos talleres de liderazgo, ¿sí? Mm, y yo dije, ok, la palabra liderazgo me resonó y yo dije, bueno, sí, me gustaría hacerlos. Ella me compartió la información y yo accedí a eso, ¿sí? Y en ese espacio fue que conocí a este supuesto terapeuta. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue ese primer contacto con este supuesto terapeuta, cómo fueron las conversaciones, si fue de pronto tipo consulta o eran más charlas, si fue más algo individual. Bueno, pues de entrada el primer contacto fue en ese espacio que yo te decía porque allí él hacía parte como del staff, ¿sí? De esas personas que como que acompañaban el proceso y a mí me abordó. En esos espacios hablaban mucho del tema de las energías. Entonces, si tú estabas con energía alta o vibrando alto, te iba a ir bien en la vida. Y si estabas vibrando bajo, pues no, te iba a ir mal y todo te iba a salir mal, supuestamente. Entonces, cuando él, pues lo abordé, allá todo el mundo se conoce, se saluda y todo lo demás. Cuando lo saludé a él, él lo primero que me dijo fue como, uff, tú tienes una energía muy pesada, pero yo a ti te puedo ayudar con eso eh, y demás. Cuando él me dijo eso, pues a mí me resonó porque como yo estaba en esa necesidad de querer mejorar todas las áreas de mi vida y de seguir creciendo profesionalmente y como también hay un concepto que tú has utilizado y pues que es común, que es el tema de la niña buena, ¿no? De ser cada vez buena, de ser la mejor novia, la mejor estudiante, la mejor profesional, la mejor trabajadora. Entonces, pues al ver eso, pues yo dije, ok, acepto a esa sesión. Él antes de hacerme la primera sesión me pidió que hiciera como una biografía de mi vida, ¿sí? Y en esa biografía, pues básicamente él me puso como a relatar todo lo que yo recordara desde mi niñez hasta mi adultez, sin, digo yo, sin ninguna preparación, sin ningún previo aviso. Yo cuando inicié a hacer eso, pues la verdad, fue como el primer choque emocional que tuve, porque pues claramente como que tú te pones a escarbar y pues
todo no es bueno, pero tampoco todo es malo, ¿cierto? O al revés. Y el caso fue que cuando yo ya tenía toda la información lista, le debía de avisar a él para hacer la primera sesión. Él manejaba diferentes tipos de terapia, pero con el inicial fue un tema de biodecodificación, Ujú. ¿sí? Que es lo que tiene que ver el tema de las enfermedades versus emociones, ¿cierto? Yo algo había escuchado del tema, pues igual yo conocía a él, me pareció que su discurso era como sustentable y demás. En esa sesión duró 6 horas, Wow. donde esa sesión era como para tocar diferentes áreas, ¿sí? De entrada, donde era con unos audífonos, un programa a través, pues reflejado en una pantalla grande. Me explicó como todo, cómo funcionaba todo el tema y que básicamente ahí lo que se iba a hacer era como desprogramar muchas vivencias y ya. O sea, que eso se iba a ver reflejado en mí. Yo esa noche sí puedo decir que noté un efecto, ¿y cuál fue? Yo salí de allí como si mi cuerpo estuviera levitando. ¿Qué quiere decir? Que, que yo no sentía, o sea, yo sentía que mi cuerpo estaba muy liviano, que mi mente estaba muy liviana, o sea, sensaciones extrañas, ¿sí? Sin embargo, todo fue muy normal en ese espacio, como lo conocí en ese espacio de los talleres de liderazgo, pues habían muchas más participantes y consultantes de él, que incluso él antes de yo acceder a su terapia, me presentó a otras personas, como a dos chicas más, y me decía, les hacía las preguntas, como, ¿qué tal es mi terapia? ¿Cómo te ha ido con lo que has hecho conmigo? No sé qué, y ellas, no, súper bien, todo muy bien, y pues eso genera confianza, ¿cierto? ¿Cómo se Y está? además, Sí, como su estrategia. Entonces, pues yo seguía accediendo a sus sesiones y todo lo demás, y ya, pues más adelante nos fue diciendo que tenía más opciones y era tener preparación y talleres sobre el calendario maya, sobre el siguiente nivel también era el tema de enneagrama y que al final tenía, la idea era como aprender a poder como desarrollarnos en o sea, como en todo el paquete completo, en las diferentes modalidades que les enseñaba y ya, ese era como el objetivo y pues verlo e interiorizarlo en la vida personal y asimismo en la vida laboral y en la vida familiar y en todas las áreas de la vida y económicamente y todo lo demás. Entonces, pues ese era como el discurso y la intención. Bueno, cuando tú empiezas como a explorar estas opciones de terapia, opciones que te va dando, cuéntanos un poquito si en ese momento sospechabas algo, si te sentías cómoda, cómo fue escalando como ese acercamiento hacia este terapeuta, para que personas que puedan pasar también por la misma situación, porque así como tú lo dices, uno dice, pues tiene el discurso, yo no soy psicóloga, pues ya, a mí me están diciendo eso, pues yo asumo que eso está bien, escucho a las otras chicas que son un testimonio y pues obviamente uno dice, yo aquí todo lo veo bien. Entonces en ese orden de ideas, como ¿cómo fue dentro de tu situación que tú dijeras, yo veo todo normal o ya empezabas a ver como ciertas banderas rojas, como llamamos nosotros? Pues digamos que después de todo, hice consciente, ¿no? Porque pues tú miras hacia atrás a ver qué fue lo que pasó. Y hubo, o sea, recuerdo muy bien que desde la primera sesión al final de la sesión, él hizo pues varias preguntas, ¿no? De cómo me sentí, de qué pasó, de qué tal me había parecido. Y entre eso fue como, ¿usted qué está dispuesta a hacer para mejorar y para que todo esté, o sea, como para que el proceso funcione? Yo la verdad lo vi como si fuera una pregunta normal de qué está dispuesta a hacer, pues eso es un proceso personal, es algo que depende de mí, pues es conmigo, pues yo dije, pues lo que sea necesario, ¿sí? Hasta ahí. Todo iba muy normal, pues porque las otras compañeras y varias de mi entorno cercano, eh,
pues hacían también las sesiones con él y decían que súper bien, o sea, tal cual, todo muy normalizado. Igual, pues al principio los talleres eran en conjunto todas, entonces, pues nada, era simplemente como recibir toda la información, ¿cierto? Y verla reflejada en nuestra vida y también como en la vida de las personas que te rodean, ¿no? Para entender cómo funcionan las personas y demás, sus comportamientos y demás. Y ya, pero pues eso se fue distorsionando con el tiempo y pasó mucho tiempo. O sea, yo te digo que pasó un año y medio, más o menos, donde las sesiones eran normales, porque las sesiones de la biodescodificación eran individuales, personales, y además eran confidenciales, porque él siempre manifestaba que lo que se hacía con una no teníamos por qué contárselo a la otra. Entonces, porque eran cosas muy personales. Y lo otro, lo del enneagrama y todo lo demás, pues aunque los talleres los hicimos en conjunto, incluso fueron virtuales porque fue la época de pandemia, algunos, eh, pues todo era muy normal, ¿sí? Y ya después se fue como distorsionando el tema. Puntualmente, pues voy a hablar de mí y Ay, cómo. voy a hacer un paréntesis, Sara, y de pronto para personas como que vayan a escuchar este audio, una red flag así súper grande, puede ser eso, ¿no? Como de aquí no se dice nada, no hay Ujú, medio comunicar. En terapia, de hecho, si hay una frase como lo que se habla acá se queda acá por el profesional. Es decir, ujú. profesional, yo no puedo estar divulgando lo que me dicen mis pacientes sin previo consentimiento, pero ya el paciente sí es libre de comunicarlo, de decir crecí en esto, modifiqué en esto, pues porque de eso también se trata la terapia. Pero bueno, continúanos mencionando cómo pasa esa transición de terapia supuestamente un poco normal, el año y medio, a donde tú ya empiezas a ver como unas señales de alarma. Sí, pues digamos que en mi caso puntual, yo empecé a recibir las sesiones de manera individual con lo del tema de la biodescodificación, ¿cierto? Y en esas sesiones, porque pues inició la pandemia, los primeros meses para mí fueron muy normales, la verdad yo pude trabajar normal, para mí no me causó ansiedad el no salir, yo la verdad me la pasaba trabajando, estudiando eh, y demás, pero hubo un momento en que empecé a tener quiebre, entonces pues yo dije pues, ¿a quién voy a acudir? Al terapeuta. Y al acudir a él, pues él ahí sí asistió por la pandemia, incluso él hacía las sesiones en mi domicilio, entonces iba hasta mi domicilio, eh, llevaba sus equipos, no sé qué, todo lo demás, y empezamos a revisar como las diferentes áreas de mi vida y pues qué era lo que estaba pasando, ¿sí? Cuando te hablo de las diferentes áreas de mi vida, era relación de todo, ¿no? Personal, familiar, papá, mamá, hermanos, amigos, amigas, laboralmente, todas las áreas. Y también la parte afectiva. Y ya, pues cuando se fue distorsionando el tema, me refiero es porque empezó a abordar el tema de mi relación sexual, ¿sí? ¿Cómo era ese tipo de mi relación sexual? Entonces, con la información que él preguntaba, que indagaba y todo lo demás, sus sesiones se fueron volviendo distintas, ¿sí? Eh, el discurso era como que, no sé cómo decirlo, como que la sexualidad es tan normal como cualquier otra área, ¿sí? Y así fue como metiéndose y abordando y abordando esa área, ¿sí? Mm, con el tiempo, las sesiones fueron diferentes. em, y pues también yo digo que todo empezó a ser diferente, pero yo no sabía cómo expresar, cómo manifestar. Desde el primer instante fue fuerte para mí. Sin embargo, el discurso que él utilizaba era diciendo como, es que es tu ego, es que eres tú, es que
son tus miedos, son tus barreras, son los bloqueos que tú tienes, son como muchas cosas, pero pues después que pasó todo esto, me di cuenta que es que no era yo, es que era normal sentir miedo, sentir pánico, sentir temor, sentir bloqueos cuando te está abordando una persona ajena a ti, un señor que nada tiene que ver contigo, donde tú no tienes ningún vínculo afectivo, simplemente estás depositando la confianza en un terapeuta, estás pagando tus sesiones y Ujú. esto se está yendo por otro lado. Pero era tanto como la hipnotización, por así decirlo, o el discurso previo, o todas las terapias previas que él había hecho durante año y medio, y toda la combinación del tema maya, del enneagrama, de que era mi personalidad, mi tipología, la que no me permitía hacer las cosas abiertamente y todo lo demás. Toda esa información, que yo era la culpable, que es que yo así funcionaba en todas mis otras áreas y demás. Entonces, pues, en medio de esa hipnotización, tú te vas creyendo el cuento, ¿cierto? Y te vas creyendo el cuento y además que está ese tema narcisista en el sentido de que había que agradecerle a él. Gracias a él es que todo lo que estaba pasando en mi vida bien era gracias a él, ¿sí? Y lo que estaba de pronto distorsionado en mi vida era culpa mía. ¿M? Entonces, pues así fueron yéndose como las terapias y las sesiones. Cuando tú mencionas, Sara, que ya empezabas a como a sentir como cierta incomodidad, pero que a la vez es como que estaba el discurso de él y como que estaba como cierta confusión en ese momento que estás bien, solo si lo quieres mencionar, que puede ser de pronto como algo que tú digas, como no me di cuenta en ese momento, que haya sido muy impactante para ti, si lo quieres mencionar. Toca a mí. Mm, sí, o sea, yo te voy a hacer clara todo, todo lo que sucedió. Realmente acá más allá de decir o yo definir si fue abuso sexual, psicológico y todo lo demás, porque pues ante los entes reguladores, estoy hablando de abogados, eh, fiscalía y demás, dieron el concepto de que sí hay abuso y no entrar en ese detalle de contarte todo lo que sucedió, lo que él me exigía sexualmente hablando. mm, Realmente sí estaba mal, pero con ese discurso, esa programación que él había hecho previamente de que era yo, de que era mi ego supuestamente, que eran mis bloqueos, que era lo que yo había programado desde chiquita y todo lo demás, pues eso se hacía muy distorsionado. Yo desde el principio siempre decía, o sea, con los meses yo decía, esto no está bien, esto no me cuadra. Pero también, ¿qué pasa con el narcisista y el psicópata? Socialmente y más el integrado. Socialmente todo, para todo el mundo está bien, para todo el mundo es el hombre admirable, para todo el mundo es lo que dice él es la ley, por así decirlo. Entonces, como que tú misma empiezas a creer que lo que te está diciendo la persona es verdad, ¿sí? Y que quien estás mal eres tú mismo. Entonces, en ese momento, la verdad, durante todo el tema, nunca yo pensé ni llegué a imaginar que estaba cayendo en eso. Eso surge más adelante, cuando se destapa todo, no solamente conmigo, sino con otras de las víctimas, que cuando todo se destapa y que otra persona viene a decírmelo a mí, lo que está sucediendo, es cuando yo digo, wow, o sea, esto sí pasó, esto sí sucedió, y más al saber que, por ejemplo, consultaron con una sexóloga y donde decían que ningún terapeuta, dígase psicólogo, psiquiatra o sexólogo puede hacer prácticas con los pacientes. Claro. Ni puede tocarlos, ni puede cogerlos, ni puede manipularlos, ni puede hacer prácticas de ningún tipo con pacientes. Eh, Ahí fue cuando yo caí en cuenta y dije, oh por Dios, todo lo que sucedió no tenía que haber pasado. Y pues ya, ahí es como que se destapa todo, pero pasó mucho tiempo, te lo digo. También su discurso se empezó a caer porque él, en medio de su psicopatía, empezó a cortarme toda mi red social no, red de apoyo. Sí. Entonces,
con el tiempo, mi gente, o sea, yo estaba alejada de mi familia, de mis hermanos, de mi familia, primos, o sea, de toda la familia, de amigos, amigas, o sea, yo me relacionaba con la gente del trabajo porque me tocaba, ¿sí? Porque literal no me podía desconectar con ellos. Pero yo, o sea, todo eso me llevó a un aislamiento por todo lo que él me decía, que, mejor dicho, todo el mundo era malo conmigo, por así decirlo, y todo el mundo se quería aprovechar de mí, eh, con lo que él me decía, ¿no? Por mi tipología, por eh, el tema de los mayas, por todo, o sea, todo ese discurso para decir que todo el mundo era el malo y que todo el mundo se quería aprovechar de mí. Eso obviamente me hizo estar muy aislada de todo el mundo, de mis amigas, de mis vecinos, de todo el mundo cercano que yo tenía. Incluso cuando intenté conocer gente por una labor social que hicimos, yo le conté como que estoy conociendo amigos y demás, y él se encargaba como de que no, o sea, ¿por qué no? O sea, no, no podía conocer o no podía interactuar con estas personas, incluso un momento que me puso en una cuarentena donde no podía involucrarme con nadie, efectivamente, menos hombres, eh, y por el contrario tenía que trabajar en mí, en cada una de mis áreas. O sea, ahí fue donde todo se fue estallando. Esa cuarentena que él te pone es como una tarea terapéutica. Sí, supuestamente es una tarea terapéutica donde 40 días voy a estar trabajando diferentes áreas de mi vida. La relación papá, la relación mamá, la relación hermanos, la relación con cada una de las partes, laboral, la relación afectiva, cómo fue mi relación, y, sí, y en la historia, ¿no? Entonces, dedicarse a eso es algo muy fuerte, ¿sí? Y cada día hacer eso es algo muy impactante, que ahí es donde yo digo, casi caigo en un suicidio inducido, ¿sí? Porque todo estaba mal. Lo más fácil era no existir, ¿sí? Lo mejor, porque el problema era yo en su discurso. Entonces, fue mucha la violencia y ahí su discurso se cayó porque también yo decía, esto no está bien porque él me exigió que no me relacionara con nadie, menos que fueran hombres, pero él en sus sesiones para revisar cómo íbamos, sí me estaba exigiendo cosas sexualmente hablando. Y yo decía como no, y le empecé a confrontar el por qué no me parecía, y además porque estaba muy mal, o sea, yo no quería que nadie me mirara, que nadie me tocara, que nadie me dijera nada, o sea, te quieres volver invisible, ¿no? Y cuando lo confronté, él me culpaba, o sea, él me decía que es que era yo, que es que era mi problema, que eran mis bloqueos y todo hasta obligarme para yo acceder a lo que quería. Entonces ahí yo decía, Dios mío, yo sé que entre el cielo y la tierra nada se oculta, pero no sé cómo sacar esto, no sé cómo se pueda saber esto. Y con los meses fue que se pudo desatar todo. Aunque es un poquito doloroso, Sara, si quieres profundizar nuevamente, aquí es voluntario, que puedas profundizar un poco en esos momentos en donde tú pensabas en morir, si llegaste a planificarlo, si llegaste a intentarlo, cuánto tiempo duraste con esas ideas. Realmente sí fue como un tiempo fuerte de más de un mes. Em, Solo pensaba en las diferentes formas de suicidio. No, mentiras, un mes, no, fueron varias ocasiones, pero en diferentes momentos. O sea, tal vez en unos meses, luego pasó todo normal, luego otra vez volvía ese deseo, y demás. Pero lo más fuerte que yo decía, uff, ya siento que no hay más, fue, fue más o menos un mes y tenía mucha ansiedad. Incluso un día en que yo lo confronté, literal, yo decía, pucha, me va a dar algo, porque sentía que el corazón se me iba a salir. O sea, tenía mucha ansiedad, temblaba, me dolía la cabeza, sentí que la cabeza me iba a explotar. No, o sea, fueron sensaciones que tú dices, o sea, no puedo, no doy más. Siento que mi cuerpo no es mi cuerpo y, y es tenaz, o sea, realmente es tenaz. La ansiedad, las ganas de querer salir corriendo y todo es muy fuerte.
gracias a Dios, y digo gracias a Dios porque la verdad me acordé fue de una novena, de la novena de la sangre de Cristo, la puse y la empecé a hacer una noche, una madrugada a las 3 de la mañana, que literal no podía dormir y fue la única forma en que pude como tener descanso y como estarme tranquilizando y con los días todo se fue como calmando un poco. Pero ahí fue como el momento más fuerte que yo digo, Dios, me pude haber ido y lo peor de todo es que me pude haber ido y nadie se hubiera enterado. ¿Por qué? O sea, eso es lo más grave de todo. De hecho, quiero profundizar aquí un poquito también para ir como cerrando un poco. Y es, a pesar de que tú decías como, bueno, aquí se abrió todo, una de las chicas habló, si nos pudieras decir un poquito o describir un poco cómo fue eso, si esa chica te buscó a ti, si ella buscó a todas las víctimas, si lo dijo públicamente. Y es que creo que esto es demasiado importante por lo que tú acabas de mencionar. Muchas de las víctimas se van y nadie supo por qué. Muchas de las víctimas se quedan en silencio con sus traumas y nadie supo qué pasó. Y Ujú. desafortunadamente, Sara, el silencio hace que se siga perpetuando, 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 porque estos maltratadores lo saben hacer muy bien, así como tú lo has Ujú. descrito, lo saben hacer muy bien. Incluso dentro de sus estrategias de manipulación, callan, callan a las víctimas, callan, callan, Mm. callan a las víctimas. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue que realmente se pudo abrir esto, si fue una que habló, si lo dijo de manera pública, cómo fue eso. Sí, realmente eh, de mi entorno cercano, de, de 6 el 3%. Es decir, el 50% estábamos siendo víctimas de mi entorno cercano. Entonces, de verdad que yo acá no estoy generando juicios así porque sí, sino que yo digo, ¿cuántas más? Ujú. ¿Cuántas y cuántas más han pasado en estos tiempos, en este tiempo de que se supo todo y desde que se puso la denuncia y no, o sea, este sujeto sigue tranquilamente suelto, ¿sí? Em, Sigue dictando charlas, sigue haciendo sus terapias individuales, como si nada. Realmente no sé, porque yo me desconecté del tema, yo pues por protección me desconecté, pero pues a ver, si es una persona de bastantes años y que ha llevado bastantes años haciendo esto, no creo que lo haya dejado de hacer de la noche a la mañana, pues no lo creo así. Por otro lado, una de ellas vino a mí porque pues ella consultó sobre el tema con otro terapeuta y en medio de eso le hicieron caer en cuenta que estaba siendo víctima de abuso sexual y de violencia sexual. Ella obviamente pues vivió su proceso y luego vino a mí días después, casi un mes, porque yo casualmente no estaba en ese momento en la ciudad y me vino a preguntar y a indagar. Me vino a contar lo que estaba sucediendo con ella. Yo realmente, mira, fueron 6 horas donde ella estuvo ahí charlando, diciéndome todo lo que pasó, todo lo que hizo, ¿sí? Y también que lo había indagado con otra persona, con otra de las víctimas, y también había sucedido. Yo realmente era callada, yo era callada, pero solamente por dentro decía, esto, esto no puede estar pasando, o más que no puede estar pasando, es que esto también sucedió conmigo, ¿sí? Y ya ahí fue cuando todo se desató y demás. Y pues bueno, también fue el punto de quiebre, ¿no? El punto de quiebre porque cuando eso es muy extraño y acá yo te pregunto, no sé qué pasa en el cerebro, pero pucha, o sea, uno se siente o yo me sentí como si el mundo se me hubiera acabado, como si la vida se me hubiera destruido porque caí, o sea, literal caí moralmente, personalmente, profesionalmente. Yo decía, ¿cómo me va a pasar esto? Como a mí, porque porque hoy en día digo, el abuso, bueno, en su momento esas eran las preguntas, pero hoy en día digo, el abuso no mide nada, no Ujú. mide estrato social, no mide nivel educativo, no mide si eres mujer o hombre, si eres niña o adulta, o si eres niño o adulto, no mide nada, ¿sí?
Entonces, pero en ese momento para mí fue muy chocante, fue muy impactante decir, ¿cómo me puede pasar esto a mí? No lo puedo creer. Y además que ni siquiera sabía ni lo tenía aún claro si era abuso o no, qué había pasado conmigo. Solo cuando empecé a hacer el proceso de denunciar, me dijeron, sí, esto sí es un abuso. Entonces, pues claramente todo eso era nuevo para mí. Hay muchos fenómenos que pueden pasar, pero así a grandes rasgos, dos que se repiten mucho es ese bloqueo que tú lo estabas narrando. En el momento que está pasando, como que uno se bloquea, como que ya empieza a ver, pero se llega a bloquear, eso es muy común. Y desafortunadamente, a pesar de que el cerebro lo hace como una manera de protección, por decirlo así, a nivel social eso es juzgado, porque Ujú, no hiciste nada, tú porque no te moviste, tú porque no hablaste, tú porque no gritaste, pero eso es muy común a nivel biológico, a nivel psicológico. Y hay otro fenómeno también que lo hace el cerebro y lo hace más que todo la mente para poderte proteger, es ese estado de negación. No, a mí no me pasó eso, no es tan terrible como me lo quieren mostrar. Y esa negación en su momento obviamente te pone en riesgo porque cuando lo estás negando no lo estás viendo, pero si la mente no hiciera el filtro, posiblemente habrían muchos traumas, muchos, porque la negación es como un amortiguador, como para protegerte ujú. de eso tan fuerte que tú estás viviendo. Entonces, salir de esa negación hay que hacerlo suavemente, 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 ir viendo poco a poco todo lo que estoy viviendo, porque seguramente ahorita con toda esta parte legal y todo eso que uno diga, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que esto es lo que me está pasando? A veces la mente no está preparada para recibir esa información de forma tan Ah, directa, ujú, tan total. abrupta. Entonces, para ir como redondeando un poco esta entrevista, y de verdad te agradezco un montón. Te escucho y seguramente muchas mujeres se van a sentir identificadas, hombres también, seguramente. Cuéntanos si te sientes cómoda, claro está, en este momento de tu vida, si alcanzas a identificar algunas secuelas, algunos daños a nivel psicológico que tú digas, en este momento me cuesta, o si tú consideras que ya están trabajados. Bueno, entradas sí fueron temas muy fuertes. Digamos que, claro, entra el delirio de persecución, entra algo que me pasó a mí es que primero dejé de sonreír, o sea, yo no sé cuánto tiempo pasó para volver a sonreír, para poder hablar, como estaba tan aislada de todo, de verdad fue como volver a la civilización en el sentido de que interactuar con gente, como volver a socializar, me costaba mucho. Yo no sabía qué hablar, qué decir, conocer personas. Por mi seguridad, yo cambié de todo, de ciudad, de trabajo, de todo, y no me gustó tanto porque, claro, al entrar a una empresa nueva, tú vas a conocer gente, la gente quiere conocerte y tú no quieres contar nada de ti. Fue muy fuerte. Mm, Me costó un montón. Eh, pues obvio, el tema de no dormir, me costaba hablar, había muchas cosas que yo quería decir o quería, sí, o sea, ideas que tú tienes para expresar y todo, me costaba, no las podía procesar, o sea, mi cerebro está en cortocircuito. Se me olvidaban cosas al corto plazo, es decir, vamos a ir al centro comercial, eh, no sé, la plazoleta. Estábamos en el camino y yo vuelvo y pregunto, ¿para dónde vamos? Wow. ¿Sí? Tema de ubicación espacial, como que literal un día me quedé como, ¿cuál es el norte? ¿Cuál es el sur? ¿Cuál es el oriente? ¿Cuál es el occidente? O sea, que tú decías, wow, Dios mío, ¿qué me está pasando? O sea, el impacto fue tan fuerte que tú dices, wow, la veía fuerte, como salir de todo eso. Em, pero bueno, ahí me fui como reparando, el volver a hablar me funcionó, el volver a interactuar. No puedo decir que es que ahora soy la más sociable y todo lo demás, no, pero sí, se me facilita un poco más. Claramente eso impacta mucho, impacta mucho, impacta mucho. No, y te agradezco un montón tu sinceridad, ¿no? Hay personas que dentro de la minimización o dentro de no quererse exponer,
que están en todo su derecho es no pasó nada, ya estoy súper bien, no fue tan traumático, cuando sí, sí es traumático y sí es doloroso. Y seguramente, como lo dije anteriormente, cuando las personas lo escuchen, también van a decir, esto pasa, esto también Ujú. pasa a mí. Hay otras mujeres que también lo viven y eso también es bastante sanador para alguien que te pueda escuchar. Mm, Total, y realmente lo que tú dices es cierto, porque yo lo viví. Yo al principio, yo, listo, no, quiero seguir adelante, no pasó nada, y ya me lo dejaste claro, o sea, es esa negación, pero la idea es sí, uno piensa es como seguir adelante, ya pasó, ya quedó atrás, pero no, eso no es así. El proceso de reparación y restauración no funciona así porque o sea, el cuerpo te lo cobra, la mente te lo cobra y te lo saca a la luz y te dice, no, para, por favor, reparemos esto y seguimos con la vida. Y sí. literal, esto fue parte de mi proceso. Y yo digo, mi vida se destruyó en todas las áreas de mi vida, profesionalmente, laboralmente, económicamente, porque obviamente con el impacto del trabajo, mis finanzas se estropearon. eh, todo, la salud, yo me enfermé, me diagnosticaron una enfermedad eh, autoinmune el año pasado, padecí una anemia brutal que era, o sea, me daban sulfato ferroso y en vez de subirse el hierro se bajaba más, la tiroides estaba voladísima, entonces, y también padecí reflejo de dolor en el cuerpo, que yo después decía, Dios, esto es producto de todo, o sea, producto de esto que yo estaba callando y que estaba ahí silenciada todos los días. Además, revictimizándome porque recuerdo muy bien que una de las últimas conversaciones que tuve de la parte legal era como, por favor, vas a recibir la llamada para que amplíes tu denuncia. Todo lo que digas tiene que ser exacto a lo que tú ya expresaste y manifestaste. Entonces, pasó un día, pasó el otro día, pasaron los meses y nunca llamaron. Pasó un año y nunca llamaron. Entonces yo todos los días me estaba revictimizando y no se me puede olvidar esto y no tengo que contar esto y tengo. Entonces es muy fuerte que hasta que se me desató todo en el cuerpo y, y tuve que parar y decir, bueno, vamos a arreglar esto. ¿Qué pasó? Bueno, ya para cerrar, cuéntanos de pronto algún consejo que tú quieras dar desde tu experiencia, personas que están dudando de esos procesos terapéuticos, ¿qué consejo tú les puedes dar con esa experiencia que nos acabas de contar? ¿Qué consejo tú les puedes dar? Primero que todo, crean en su intuición, ¿sí? Si algo no les hace sentir cómodas, crean en eso, pregunten, indaguen, no quedarse sin su red de apoyo, siempre todo el mundo, o sea, que alguien sepa qué pasa con tu vida, no normalizar lo que no es normal, Mm, denunciar que no es un proceso fácil o no ha sido mi experiencia, eso sencillo no ha sido, pero es importante denunciarlo y sacarlo a la luz porque precisamente el callarlo no ayuda. Y hasta el proceso sirve el expresarlo, el decirlo, el contarlo, te, te sirve para repararte, para protegerte a ti misma. No tengan miedo que al final todo va a estar bien, todo va a estar bien. Eh, También aprendí yo que no hay que entregar el poder a nadie, o sea, el poder de nuestra vida lo tiene Dios y no podemos entregarle nuestro poder mental a solo una persona, al terapeuta, o nuestro poder familiar o nuestra relación de pareja. Yo no puedo entregarle el poder a mi pareja, yo no puedo entregarle el poder de mi vida o de mis circunstancias a mis padres o a las otras personas. Yo me debo hacer responsable, sí, pero yo no puedo entregar el poder porque al entregar el poder se permite que pase contigo un montón de cosas. Entonces es como cuidar de eso, cuidar de todo. Algo que me funcionó a mí también fue como instruirme mucho, ¿sí? sí. Conocer, yo leí muchos libros, pues no muchos, pero sí libros que me quedaron a mí, La Cabaña, un libro de Ruth Nieves que se llama El amor de tu vida, Nacimos para disfrutar, escuchar muchos podcasts
de profesionales, más los que hablan del tema de los narcisistas y los psicópatas, para entender cómo operan ellos y ver que la culpable no era yo y la que estaba mal era yo. Simplemente había la falencia, sí, tal vez de esa necesidad de querer ser mejor cada día y de haber depositado la confianza en quien no era. Y bueno, sí, aprendí cómo a poner esas barreras y esos límites. Cuando algo no te hace sentir bien, hay que expresarlo, hablarlo, decirlo, manifestarlo de alguna forma, pero no permitir que eso que no te hace sentir bien sobrepase de ti misma. No, pues solamente me queda decirte que muchas gracias por narrar con tanto detalle tu experiencia para poder prevenir futuras víctimas. Sé que no es fácil y esto incluso llega a ser también revictimizarte, recordar, remover. Y es un acto de valentía poderlo hacer para otras futuras personas que puedan estar pasando por lo mismo, porque como lo dije anteriormente, Sara, el silencio es el arma que utilizan estos manipuladores. Entonces, ir en contra de eso, a pesar de que nos duela en este momento, puede prevenir que otras mujeres pasen lo mismo que tú pasaste. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Gracias por ser tan valiente y gracias por compartir en este espacio. Total, con todo gusto. Y un último aprendizaje. eh, Esas terapias de la nueva era no son la alternativa. Si queremos usar y si queremos tratar nuestra salud mental, hay que hacerlo con el experto en salud mental, porque esa otra información realmente no tiene el sustento ni el soporte para mantener en el largo plazo eh, nada. O sea, eso simplemente es manipulación, hacerte creer cosas distorsionadas que al final no te van a llevar a nada. O sea, puede ser pañitos de agua tibia, pero a la larga no tiene ningún sustento, que esto es lo más importante de todos, como no caer en eso, mm, porque te puede llevar a cosas muy malas en la vida y digo yo, puede abrir las puertas a desgracias en la vida. Entonces, si se puede evitar eso, de verdad, acá verifiquen la información, indaguen, no coman entero y sobre todo eh, con profesionales. Eso es como la reflexión más grande. Nuevamente, muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo y nos Gracias. vemos en otros espacios. Nos seguiremos conectando ahí en las redes sociales y como tú lo mencionaste, todo va a estar bien. Ujú, así es. Gracias, que estés muy bien.